el dual cultus que ve el 100.000. Sì, che è quel par davanti che tu... Andale, il dual cultus, dopo también la velocidad qua, la te duplica este pardo bala. Al escuchar esta lengua que nos evoca el italiano, es difícil pensar que nos encontremos en México, más exactamente en Chipilo, en el estado de Puebla. La lengua es el véneto, y quien habla es un agricultor nacido en este lugar, cuyos antecesores llegaron a México en 1881, procedentes de la región del Véneto, en el norte de la entonces joven nación italiana. Esta es la segunda colonia de italianos que después de muchos años de arduo trabajo logró prosperar y sobrevivir hasta la fecha a pesar de múltiples inconvenientes. Se les habían prometido 20 hectáreas de tierra fértil antes de salir de Italia y les dieron solo 6 de tierras improductivas e insuficientes para sostener una familia. Las mejores se las habían quedado los mismos funcionarios mexicanos encargados del proyecto de colonización, como el ministro de Fomento, Carlos Pacheco, quien además vende las que no quiere al gobierno para que luego les sean vendidas a los colonos italianos. Hizo, pues, un negocio redondo. Durante 18 años se sometieron al control y al encierro dentro de los límites de la colonia. La solidaridad entre las familias les permitió rápidamente construir un pueblo, represas y canales de riego. Ya establecidos, multiplicaron y mejoraron el ganado, con cuyo abono dieron fertilidad a las tierras. Crearon una industria de productos lácteos y cárnicos que darían renombre a su pueblo. Muchos años después y hasta la fecha, se dedicarían también a la fabricación de muebles rústicos, muchos de los cuales se exportan. En el siglo XIX, la situación del campo en la región del Véneto y del Trentino se caracterizaba por la insuficiencia de tierras, la caída de los precios de los productos agrícolas, la disminución de la demanda de mano de obra, la carencia de inversión pública, las calamidades naturales como heladas e inundaciones, las secuelas de la Guerra de Independencia del Imperio Austrohúngaro y la alta tasa de natalidad. Todo lo cual generó una profunda crisis en las comunidades campesinas del norte de Italia. En ese contexto, desde 1876, comenzaron a llegar a estas regiones agentes de migración de algunas compañías navieras que hicieron una campaña publicitaria a través de volantes, anuncios pegados en los muros y en periódicos, promoviendo la migración como salida a la crisis. No pocos tomaron esta decisión desesperada, y a partir de entonces comenzó el éxodo en la región. Los contratistas se aprovecharon de la miseria y la esperanza de los campesinos empobrecidos para ilusionarlos, haciéndoles creer que les esperaba un mundo de fácil y rápida prosperidad. Senegal, vinci Senegal. No, 3-0. En Roma se firman convenios con contratistas italianos, como con la sociedad Rovati de Livorno y con Francesco Rizzo de Génova. Los contratistas cobraban al gobierno destinatario por reclutar a familias de migrantes. Las compañías navieras cobraban a las familias por transportarlas. Y cuando llegaban, los migrantes se comprometían a pagar al gobierno mexicano, en algunos años y con las ganancias de sus cosechas, las tierras que se les entregaban. A pesar de haber arribado a nuestro país 6 barcos de colonos italianos, ninguna de las colonias creció de acuerdo con el plan original del proyecto, que pretendía traer 300,000 inmigrantes. Tan solo 2.500 llegaron y 20 años después quedaban 1.000. El viaje hecho en vapores de Génova a Veracruz tomaba entre 30 y 40 días. Durante el trayecto tenían que soportar maltrato, condiciones precarias de higiene y, por tanto, enfermedades. En algunos de los barcos, los muertos se contaron por decenas.
niños principalmente. Llegaban a Veracruz en un estado deplorable. Ya desde ese momento estaban desmoralizados. Entre 1880 y 1884, el entonces presidente liberal Manuel González impulsó la colonización en México con base en las siguientes premisas. Población escasa, 9 millones en toda la República, en un total de 1.972.000 kilómetros cuadrados que se consideraban fértiles. Ferrocarriles y colonos, pensaban, serían la salvación de la economía. Una característica de esta inmigración es que, a diferencia de los sirio-libaneses y los judíos, los italianos van al campo, no a la ciudad. A su llegada, las familias eran retenidas por semanas en barracas o cuarteles. En ocasiones fueron obligadas a caminar kilómetros antes de llegar a su destino final. Terrenos difíciles y pobres, con poca o nula fertilidad, insuficiencia de lotes y un clima infernal, en la mayoría de los casos, evidencian que los lugares seleccionados no eran aptos para fundar colonias. Los directores de las colonias hicieron de ellas una especie de feudo para su uso exclusivo, por lo que cometieron innumerables abusos que llevaron al colono al desaliento y a la desesperación. Muchos de los italianos de esos primeros barcos llegados al puerto de Veracruz se vieron obligados a dispersarse en busca de mejores condiciones de vida. Se instalaron principalmente en Córdoba, Orizaba, Jalapa y el puerto de Veracruz. Pero la mayor parte fue a Huatusco. El gobierno decide que viniera gente latina, dedicada a la agricultura y procedente exclusivamente del norte de Italia, para que trajeran a México sus técnicas de cultivo. Como escribe José Benigno Silli en su libro Los italianos en México, el darwinismo social privilegió las razas del trigo como vanguardia del progreso, frente a la Reserva Indígena Nacional, cuyas virtudes fueron silenciadas. El gobierno mexicano pagaba el transporte a los colonos, pero además se comprometía a darles una determinada cantidad de tierra, animales, herramientas de trabajo, lugar donde dormir, semillas para el cultivo de árboles y cereales y un médico. También 25 centavos diarios durante un año. Se construirían escuelas y se organizarían bandas de música. Se fundaría una imprenta para publicar un periódico quincenal. Casi nunca se cumplieron estas promesas. La primera colonia de italianos en México es la Manuel González en Huatusco, Veracruz. Ahí se levantó su primera iglesia en honor a la Virgen del Rosario, cuya imagen sobrevivió a la travesía. 3 grupos constituidos por 85 familias provenientes del Véneto, del Trento y de la Lombardía se establecieron en medio de esa vegetación exuberante. Llegaron entre noviembre de 1881 y 1882 en los vapores Atlántico y México, que partieron de Livorno y de Génova. Esta fue la más próspera de todas las colonias. Goza de un clima bueno y tiene suelos fértiles para plantíos de piña, naranjo, plátano, caña de azúcar y tabaco, pero principalmente para el cultivo del café. Vivían en ella, en 1890, cerca de 342 familias italianas y más de 1,000 mexicanos. Los italianos se integraron fácilmente a la población local y desde el principio hubo mestizaje. No, que aquí vieron las mestizas bonitas los italianos y dicen vamos a cambiar de raza, vamos a mejorar la raza. Y en verdad lo mejoraron porque ahí queda cuerito. Aquí el mestizaje se dio pronto porque cuentan los nonos ahora sí cuentan que a los 4 o 5 meses de haber llegado los italianos, ¿te acuerdas que se casó una señora Chiconet con un Córdoba? ¿Chiconet? Sí, de ahí para acá pues hubo mestizaje. Pero aquí se asentaron los pueblos
que teníamos de vecinos eran pueblos autóctonos, con una cultura muy cerrada. Entonces hubo ese choque, esa fricción de culturas, y fue cuando se cerró el pueblo prácticamente. Que fue un cierre natural, digamos, que cuidar a las muchachas, que se casaran entre ellos mismos. La mayor parte de quienes hoy pueblan Chipilo provenían de Segusino, en la provincia de Treviso, al norte de Italia. Il fatto importante di questa emigrazione non è solo la chiamata che fa il Messico per lavorare le terre, ma anche l'impietoso fiume Piave che, straripando, aveva distrutto la campagna di Segusino. De una situación mejor, las familias se vieron obligadas a abandonar su patria. Segusino ha una grande storia di emigrazione, nel senso che tra il 1882, Segusino conta 3.000 abitanti, ad oggi che ne conta 2.000, non siamo più riusciti a recuperare le 1.000 persone, 500 andate in Messico e 500 morte a causa di fame e stenti patite tra il 1917 e il 1918 nella Grande Guerra. Al momento de la unificación italiana, es decir, hasta 1860, el 80% de la población más empobrecida era analfabeta y fue la que emigró. Este es un elemento que influyó para engancharlos, ya que solo algunos podían leer los contratos que firmaban deprisa en Livorno o Génova, y en la mayor parte de las ocasiones firmaban por ellos los pocos que sabían escribir. Se basaban en la comunicación oral, y hasta la fecha solo en Chipilo y en el Véneto se habla esta lengua. Appena fatta con sto salato, No, buonissimo, sì, buonissimo. Tutti i fini sono con Sì, quello? e a tanta gente la polenta non la che piace, No, mamma che ne usare. perché noi usate i manuati di queste ciechi, ne usiamo mangiare tutti qui, mangiare la manuati con festa ogni volta che mangiamo la Al di che ne polenta. polenta le feste in casa. La migración de italianos a las colonias mexicanas se da cuando la región del Véneto tenía apenas 16 años de pertenecer al Reino de Italia, ya que en sus últimos 70 años habían sido parte del Imperio Austriaco. Pero para quienes pertenecían a esa región, cuyo origen como pueblo data del 2000 a.C., su patria había sido la antes gloriosa República de Venecia. El esplendor de la República Véneta entre los siglos XI y XVII no solamente se reflejó en su poderío militar, marítimo y comercial, sino también cultural. Nombres como Marco Polo, Tiziano, Bellini, Tintoretto, Tartini, Gabrieli, Albinoni, Monteverdi y Vivaldi son famosos por sus aportaciones. Sin embargo, cuando la poderosa República Marítima de Venecia extendió sus dominios hacia tierra firme, los ricos comerciantes venecianos se hicieron de grandes extensiones, alterando la relación de la propiedad de la tierra con los medios y las formas de producción, lo que generó que pueblos tradicionalmente agrícolas fueran arrinconados y sometidos a los grandes señores latifundistas. Esta situación de grandes desigualdades e injusticias provocó la migración en busca de mejores condiciones de vida.
pero se le tiene ese respeto especial a la mamá. Por ejemplo, aquí en Chipilo, a las mamás se les tiene un... Y aquí en México también, yo creo. De primer plato, un espagueti o una pasta suta. Inmediatamente después un mole poblano, pero de plato fuerte. Bajado, no sé, con 2, 3 o 5 tortillas. Pues también la polenta, esa no, aunque no la hace uno muy seguido, pero sí la hace uno. La mortadela, las carnes embutidas que se hacían antes también todavía, aunque no las hace uno muy seguido, como le digo, pero sí las sabemos hacer. Las cosas que ellos nos enseñaron, el espagueti, hacerlo. Los mexicanos han adoptado dentro de la cultura italiana, por ejemplo, la afición por los quesos, el pan de maíz. Las comidas, polenta, mortadela, espaguetis. El juego de bocha. El domingo vamos a tener un juego bonito en Huatusco, van a venir los de Chipilo, ¿no vas a ir? ¿No te invitaron? Sí. No, el Día de Muertos es otra de las tradiciones que hemos adaptado y adoptado como nuestras también. Anteriormente, en una familia, por muy sencilla que fuera, no faltaba en una ofrenda un vaso con agua, un pan de muertos, una hojaldra, un ramo de flor de cempasúchil. Y eso no venía de allá. Inclusive allá el tema muerte es tabú. La lengua, que la gente es bilingüe, habla el dialecto, habla el español, de forma automática desde que nace. Porque siempre ellos hablaban todo en italiano, ellos los dos. Y pues yo casi no les entendía, ¿no? Porque a nosotros tampoco no nos enseñaron, tampoco mi mamá, como esa nació aquí, mis abuelos también vinieron de allá. Que el italiano es muy mexicano también. Se adaptó fácil a México, nos adaptamos. Nos adaptamos más a la gente mexicana, tenemos nuestra alegría, nuestro folclore, ¿verdad? La colonización fue ideada para venir a ayudar a poblar México, ¿no? Y creo que no nomás lo poblamos, sino lo hemos estado enriqueciendo un poco con nuestro trabajo. Eran carpinteros, herreros, albañiles, de todos les sabía. Y ellos hacían sus casas. Instalaban los molinos para hacer la harina de maíz, para la polenta. El estiércol del ganado no lo utilizaban para fertilizar el terreno. Eso fue una aportación de los de aquí de Chipilo para los pueblos alrededor. Fertilizar el terreno con el estiércol della vaca. Il fatto di essere provenienti da un territorio di collina e di montagna, Segusino va dai 200 ai 1300 metri sul livello del mare, indica capacità e professionalità di lavorare in montagna. Allora l'attaccamento alla terra, la loro capacità di bonificare il terreno è stato qualcosa che hanno potuto trasmettere al Messico. No, que no llevo ni espagueti, para que mi mamá la intenten hablar. Ogni giorno la RAI. Salud. Esa tradición la tenemos aquí en Chipilo. Se quema la figura de la befana para que de las cenizas surja la brujita buena y le dé dulces y juguetes a los niños. Y a los niños que se portan mal, un pedazo de carbón que algo tiene que ver con el infierno. A su llegada, los primeros colonos tenían que ir a las poblaciones cercanas a buscar trabajo, mientras las mujeres cuidaban los cultivos y llegaba el tiempo de la cosecha. Fueron todos bien vestidos a pedir trabajo. Llegaron allá, les dice el gerente del ingenio, dice, bueno, nos vienen a pedir trabajo, pero para ustedes no tenemos trabajo, ustedes los veían como gente de oficina, ¿no? No, si nosotros queremos trabajar de lo que caiga, pues aquí lo único que tenemos es corte de caña. Al poco rato tenían el ingenio bien empachado de caña, de todo lo que habían cortado. Nunca pensaban que como iban bien trajeados era gente de campo, ¿no? Por otra parte, la mano de obra indígena estaba tan mal pagada que castigaba su propio salario y el precio de sus productos. Que llegaron pensando que iban a estar mejor.
según lo que platican, ya ves que llegaron y empezaron a hacer carbón, ¿no? Carbón. Porque pensaban que el invierno iba a estar muy fuerte y nunca lo ocuparon. Después lo agarraron como negocio, hicieron carbón y lo llevaban a vender a Huatusco. Sí. A los pocos años, sin embargo, se dedicaron con éxito al cultivo del café. Y eso los mantuvo en una situación de prosperidad por muchos años, hasta hace poco en que el precio del café cayó en los mercados internacionales, afectando fuertemente a la colonia Manuel González. Tuvimos que cambiar el giro, porque el café para nosotros ya fue inoperante. Actualmente se dedican también al cultivo de la caña de azúcar y a la producción de sus derivados como la melaza y el piloncillo, que se utiliza para la fabricación de licores y aguardientes. En la camioneta traigo todo el día la música ranchera y las músicas tropicálidas. Más mexicanos que José Alfredo. Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual. Esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Muy bonita. Aquí en Chipilo tenemos un cerrito que es muy pequeño y que antiguamente se llamaba Chipilotepetl. Los emigrantes cuando llegaron le pusieron Monte Grappa, porque el Monte Grappa es el gran cerro de allá de donde vinieron ellos, ¿no? Entonces en recuerdo de su montaña le pusieron Monte Grappa. Y desde siempre ahí pues se celebraron fiestas, misas, etcétera, ¿no? Il gemellaggio, ser hermanos con otro país, è un avvenimento che Segusino ha celebrato solennemente nel 1982 per ricordare i 100 anni di emigrazione da Segusino al Messico. La llegada del fascismo a Italia trajo consecuencias también en las colonias mexicanas. Chipilo recibió ayuda económica para la construcción de la escuela y la introducción de la electricidad. Los niños vestían camisas negras y celebraban las fiestas y las canciones del Duce. Che Mussolini, purché rimanessero dove erano, gli mandava la storia caricandoli di tensione per tenere alta la tensione, ma per carità che non tornino indietro, perché sennò abbiamo di... Questa è la verità storica, questa è la verità storica. Cabe destacar, sin embargo, que la mayor parte de los chipileños se negaron a hacer proselitismo fascista. Por una de esas extrañas casualidades de la historia, Benito Mussolini lleva ese nombre en honor al héroe mexicano Benito Juárez, a quien su padre admiraba por su lucha contra el conservadurismo de las monarquías. En el barrio de arquitectura fascista de Roma, conocido como Eur, se encuentra una plaza en su honor. Podemos decir que todos nuestros hijos pues ya han salido a estudiar y ya no regresan aquí, se quedan a trabajar en empresas o en el gobierno, en otros lados, y pues sí les ha ido un poco mejor, cuando menos ya no tienen que estar con la tensión de que el campo, por los precios, hay altas y bajas y siempre está uno flotando, ¿no? Nosotros nos sentimos 100% mexicanos, ¿no? Aunque tengamos el apellido y el color europeo, pero somos pues como la tequila y el nopal, mexicano 100%. Como el chile verde, ¿no? Que nos sentimos contentos de tener origen italiano, pero que viva México. Lejos de sus lugares de origen, los italianos llegados a México entre 1881 y 1882 se adaptaron a su nueva tierra, Veracruz y Puebla. ¿Sería acaso por la leyenda que se tejió alrededor de que el barco que los trajo se había hundido, o porque le tomaron cariño a este país? El caso es que aquí descansan en paz muchos de ellos, y aquí han nacido sus hijos y los hijos de sus hijos. Ya ni pueden ir para allá.
capisce il dialetto? Sì. El abono que sacas, sí, pero el abono que sacas